Siempre uno viene con el corazón en la boca. Siempre es así. Me gustaría decirle al hermano Miguel que los primeros 3 años de nuestros hijos fueron años muy difíciles, con mucha fragilidad en la salud de ellos. Y no veíamos la salida a esa situación. Sin embargo, nos mantuvimos en oración y haciendo lo que teníamos que hacer, y el Señor vino el momento en que esos bronquios, esas áreas interiores de nuestros hijos se fueron fortaleciendo. Amén. Y debemos aprender a esperar en Él y dar gracias a Dios por todo. Asimismo es la vida del cristiano. Nosotros debemos ser fortalecidos en Él por medio de los medios que Él nos ha dado para que seamos fortalecidos y esperar en Él y no dejar de orar en medio de las situaciones. Hay un texto que me gustaría repasar nuevamente en el libro de Filipenses, capítulo número 1. Filipenses, capítulo número 1. Me gustaría ver elementos del gozo en la vida del cristiano, elementos del gozo en la vida del cristiano. Antonio González Flores nació en el año 1961 en España, allá en el área de Moraleja. Fue un compositor y cantante muy joven español de origen gitano. Fue el único hijo varón de la cantante Lola Flores, que muchos quizás conocen como la Faraona, y también de un señor guitarrista llamado Antonio González. Su estilo de música, para los que le seguían, era de tipo pop rock. Y una de sus canciones más conocidas, voy a tratar de leerlas, ¿verdad?, a manera de poesía, pero él la cantaba. Dice, para que ustedes vean la manera de pensar de este joven: yo no quiero que nadie me diga lo que tengo o no tengo que hacer, ni que nadie organice mi vida porque soy como tengo que ser. Cada cual que se meta en sus cosas, pero a mí que me dejen en paz. No me tiendan caminos de rosas, porque sé dónde debo pisar. Libre, 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 como el viento y el sol, como el agua del mar y la flor, quiero ser libre. Libre, 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 sin cadenas de amor que me puedan atar al final. Libre, quiero ser como soy. Yo no quiero saber de problemas que mis sueños me puedan quitar. Si mis cosas son malas o buenas, solo a mí me podrán importar. Y que nadie me quite ilusiones, ni me prive de mi libertad. No me carguen con mucho equipaje, porque quiero volar y volar. Libre, 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 como el viento y el sol, como el agua del mar y la flor, quiero ser libre. Libre, 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 sin cadenas de amor que me puedan atar al final. Libre, quiero ser libre. El 31 de mayo de 1995, 15 días después de la muerte de su madre, Lola Flores, Antonio Flores fue hallado muerto en la casa familiar allá en su área de Madrid, debido a una sobredosis de barbitúricos y alcohol. Tenía apenas 33 años. La familia, que todavía no se había recuperado del dolor por la pérdida de la señora Flores, recibió otro duro golpe. Libre, 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 como el viento y el sol, como el agua del mar y la flor, decía él, quiero ser libre. Pero al final, ¿en qué terminó sus días? Esclavizado de sus propios deseos y pasiones. Por no buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él buscó la libertad a su manera. Yo quisiera que hagamos una comparación con esta realidad de este joven y la realidad que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1, cuando él dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. La palabra siervos ahí es la palabra doulos, esclavo.
Y Pablo lo que está diciendo es que la verdadera libertad está en la esclavitud, cuando nosotros nos hacemos esclavos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow, miren qué comparación. La verdadera libertad está cuando nosotros nos sometemos voluntariamente a la persona, nada más y nada menos que a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguien me pregunta a mí cuál es el tema principal del libro de Filipenses, sin duda yo voy a decir que es que Cristo es el Señor de todas las cosas. Cristo es superior a todos. Cristo es dueño, autor, soberano de todas las cosas, y nosotros debemos someternos a Él voluntariamente conforme a lo establece la palabra de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, por esta palabra maravillosa que está ahí, que nos llena de esperanza. Y esta filosofía de vida del apóstol Pablo, comparada con la filosofía de vida de este joven que murió bajo el alcohol y bajo los efectos de sustancias prohibidas. Te pedimos, Señor, que nos des gracias, Señor, para ir a la médula, al centro de tu enseñanza, Señor, y que tu Espíritu Santo nos permita reflexionar en la verdad de que nosotros no somos nada sin nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que bien haríamos nosotros en someternos, en colocarnos en nuestro lugar y someternos a su persona, a su señorío. Ojalá que nosotros podamos experimentar verdadera libertad y verdadero gozo por medio de la persona correcta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo es el soberano y ese es el tema principal del libro de Filipenses. Cristo es el centro de la vida para Pablo. Cristo es el centro de sus pensamientos y él lo tenía muy claro y lo deja establecido desde el inicio. Y él dice, Pablo y Timoteo, como siervos, esclavos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no solamente ahí, también lo dice más adelante en el capítulo 1, Filipenses 1, versículo 20, cuando dice, Pablo está confiado en que Cristo será magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba encarcelado. 10 años antes había conocido a estas personas de la iglesia de Filipo y había comenzado el ministerio y se habían convertido a Cristo. 10 años después, él está encarcelado, ¿verdad? Él está bajo una situación que nadie le gustaría tener o estar. Sin embargo, él dice, no importa lo que pase, sea por muerte o por vida, Cristo va a ser engrandecido en mí, en mi cuerpo. El énfasis de Pablo en Filipenses es reconocer la grandeza y la soberanía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También en el capítulo 1, versículo 29, Pablo dice que Cristo es su vida. Cristo es mi vida, dice Pablo, de modo que la muerte para mí es ganancia, porque morir significa la realización última de la vida y él entiende que por medio de la muerte él puede llegar a estar con la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo dice también el versículo 24. Para Pablo, la ganancia última de la vida es ahora y siempre el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, su Señor, porque todo lo demás él lo consideraba como ¿qué? Como basura, como pérdida. Por tanto, todo lo que importa en la vida para Pablo es todo aquello que de una u otra manera o de un modo o de otro está relacionado con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también lo enfatiza el señorío de Cristo, de que Cristo es el Señor en el capítulo número 2, cuando él dice, porque Cristo, estando en la condición de Dios, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el tema principal del libro de Filipenses. Pablo también recalca más adelante, Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. No dice que buscan lo que es de Nerón. Ustedes saben que Nerón era el emperador de este tiempo, ¿verdad? Del Imperio Romano. Él no dice que nadie busca lo que es de Nerón, sino que dice,
Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Cristo es el Señor y Pablo lo tenía muy claro. Filipenses 3:8 también habla que Pablo vuelve a destacar esta verdad llamándolo a Cristo como mi Señor. Todas esas son evidencias de que el texto de Filipenses se centra, ¿verdad?, en el tema de Cristo como Señor. Ya Pedro, el apóstol, el día de Pentecostés había terminado esa predicación allá en Hechos, capítulo número 2:36. Dice, sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, el señorío de Cristo es el verdadero carácter y dignidad de Jesucristo. Cristo puede tener diferentes, ¿verdad?, cualidades, pero la de ser Señor es su carácter principal y es su carácter que le da dignidad. Esto también es la base y el objeto de nuestra adoración, hermanos. Por lo tanto, nosotros nos gloriamos ¿en quién? En Jesucristo. Lo dice Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 3, versículo 3 de Romanos, de Filipenses. Nos gloriamos en Jesucristo precisamente porque ha efectuado la salvación para Dios de nosotros, y Cristo, por tanto, es la base de nuestra confianza presente y nuestra esperanza y nuestro gozo, hermanos. Cristo, Jesucristo, es la base de nuestra confianza presente, nuestra esperanza futura y la base de nuestro gozo. Hermanos, por eso, por tanto, para nosotros sería de bendición asumir la misma mentalidad, ¿verdad?, de nuestro gran hermano Pablo. Bien haríamos nosotros en ponernos en nuestro lugar, ¿verdad?, como siervos de Jesucristo y tomar esa actitud que también tomó Pablo. Nos haría bien a nosotros, ¿verdad?, colocarnos en el lugar que nos corresponde y reconocer, ¿verdad?, de una vez por todas que Cristo es el Señor y que nosotros somos, ¿qué? Siervos. La intención de nuestra carne, ¿verdad?, antes de venir a Cristo, ¿cuál era? La misma del autor, ¿verdad?, de la poesía o de la canción que yo les dije. Hay un cantante americano famoso que decía, a mi manera, ¿verdad? Frank Sinatra. Esa era nuestra actitud, esa era nuestra forma de pensar, a nuestra manera. Y aún hoy en día, siendo creyentes en Cristo y habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, de vez en cuando nos sale a nosotros, ¿verdad?, una inclinación a ¿qué? A reconocer, ¿verdad?, que nosotros somos nuestros propios señores y que por lo tanto no queremos ceder, ¿verdad?, todo el control del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y nosotros haríamos bien, hermanos, en ubicarnos en la misma actitud del apóstol Pablo. Y Pablo, habiendo sido redimido por Jesucristo y habiendo sido inclinado a escribir esta carta, él les escribe a los hermanos de la iglesia de Filipos, que de una manera u otra comenzó a conocer 10 años atrás. Y él les escribe diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esta era una iglesia muy particular, ¿verdad? Tenía características increíbles que están en toda la carta. Y aún en otros pasajes de las Escrituras, habla de estos hermanos de la iglesia de Filipos. Y eran hermanos que eran dadivosos, les gustaba dar, y ellos siempre estaban enfocados en Pablo, y ellos le ayudaban económicamente, y ellos le sostenían. Y a veces se excedían en su sostenimiento, y Pablo se maravillaba y daba gracias a Dios. Y él escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Filipos, y él les llama santos en Cristo. Nosotros somos santos cuando venimos a Cristo, separados. Y yo les decía aquella vez, ¿verdad?, como la zanahoria cuando nosotros cortamos en la cocina, ¿verdad?, que los cocineros expertos, ¿qué hacen? Van separando, ¿verdad? Van separando, y nosotros, esa es la idea de la palabra santo. Nosotros somos separados para Cristo, y dice él, santos en Cristo, y la palabra en Cristo da la idea, o la frase en Cristo, da la idea de que nosotros hemos sido insertados a Cristo, ¿verdad? Si nosotros tenemos vida,
Si nosotros hemos llegado a tener salvación es porque hemos sido insertados a Cristo. Y sin Cristo nosotros no somos nada. Y eso es lo que dice ahí. Y ellos tenían obispos y también tenían diáconos. La palabra obispo es supervisor, una persona que sobrevé. Si usted se sube al edificio allá y comienza a mirar toda la actividad que está sucediendo en el patio, ¿verdad? Si usted está en el colegio, usted está siendo un supervisor que está viendo todo lo que está sucediendo. Ellos tenían obispos y tenían diáconos. Y dijimos en la ocasión pasada que los obispos es una de las palabras que se usa para llamar a los pastores. Y hay 3 palabras claves o títulos, ¿verdad?, para los pastores, que son pastores, obispos y ancianos. 3 nombres, 3 títulos para la misma persona. Y hay pasajes en las Escrituras donde se presenta, ¿verdad?, esta realidad de que son la misma persona, pero verdad que se les llama de manera diferente, con títulos diferentes. La responsabilidad de los obispos o de los pastores, ¿verdad? Primero, alimentar la grey de Dios. Segundo, cuidar ¿de qué? De los lobos rapaces. ¿De qué? De la mala enseñanza, ¿verdad? De los falsos maestros. Ellos deben cuidar la iglesia. Ellos deben sobreveer, ¿verdad?, para el cuidado de la iglesia, pero también ellos llevan a la iglesia a comer pasto verde, fresco, sabroso, ¿verdad?, nutritivo, ¿verdad?, compuesto de la solidez de la palabra de Dios, ¿verdad?, agua fresca, ¿verdad?, los lleva al manantial de la palabra de Dios, ¿verdad?, que es incalculable y nunca se acaba, y gracias a Dios por esto. Y también ellos tienen la responsabilidad de dar dirección. ¿Quiénes escogen a los pastores? La palabra de Dios dice en el libro de Hechos 20:28 que el Espíritu Santo es quien escoge a los pastores. Dice el texto, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor Jesucristo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo es quien llama, ¿verdad?, a los pastores y los comisiona, y la iglesia, ¿verdad?, se encarga de confirmar ese llamado. Y ellos están puestos para dar dirección, para gobernar, para dar alimento espiritual y también para cuidar. Ellos tenían pastores o obispos y también tenían diáconos. Los pastores sirven a la iglesia del Señor junto con los diáconos. Y finalmente Pablo les dice, gracia y paz, que era un saludo acostumbrado del apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia, un favor no merecido para aquellos que merecemos todo lo contrario. Un favor no merecido para aquellos que merecen todo lo contrario. En el caso nuestro hemos recibido por gracia la salvación que no nos merecíamos. Nos merecíamos la condenación y sin embargo ahora hemos recibido por gracia la salvación. Y también junto con la salvación viene la paz. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la idea de esta frase, de este saludo, es que Pablo quiere aumentar mucho más esa gracia y esa paz que ellos tienen. Y dice que es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí se presenta a Dios como el Padre y a Jesucristo, nuestro Señor también. Un segundo tema de Filipenses es el gozo. Y lo podemos ver a partir del versículos 3, 4 y 5, específicamente en el versículo 4. Yo voy a leer 3, 4 y 5. No solamente es el tema de Cristo como Señor, sino también el gozo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estamos hablando del gozo, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente del gozo? La fuente del gozo es el Espíritu Santo de Dios, que es uno del fruto del Espíritu Santo. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos fue dado el Espíritu Santo y uno de los
manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo. Por lo tanto, hermanos, el gozo es un regalo de Dios, es un don de Dios que viene por medio del Espíritu Santo. Ustedes pueden encontrar eso en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo número 5, versículo 22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es un regalo de Dios. Es diferente a la alegría. Es muy diferente a la alegría. La alegría no es un regalo de Dios. Nosotros manifestamos alegría como una manifestación o una emoción, generalmente cuando las cosas o las circunstancias nos favorecen. Por ejemplo, si se muere mi mamá, si se muere tu papá, ¿verdad? La circunstancia, ¿verdad?, te hace sentirte como triste por la pérdida de tu familiar. El gozo no, el gozo es un regalo de Dios que no tiene que ver con las circunstancias. El gozo se ubica por encima de las circunstancias. Es por eso que cuando esta iglesia nació, Hechos capítulo 16 y 17, Pablo y Silas estaban encarcelados, habían sido azotados, habían sido ultrajados por el hecho de que ellos habían sacado un espíritu inmundo de una mujer que le daba ganancias de adivinación a unos hombres. Ellos habían sido llevados a la cárcel de manera injusta. Y aún así, en medio de la cárcel, dice Hechos capítulo 16, que ellos alababan a Dios cantando himnos y oraban. Que lo manden a usted a la cárcel, ¿verdad? No es fácil estar en la cárcel, pero si a usted le toca estar en la cárcel por alguna situación, su gozo está por encima de esa circunstancia. Entonces el gozo es un regalo de Dios para todos los que creen en Cristo Jesús y es parte del fruto del Espíritu Santo. Por tanto, el gozo viene de Dios. La alegría es pasajera, circunstancial, ¿verdad? Tratamos de mantenernos alegres, pero el gozo está por encima de todo eso. El gozo no es una emoción, ni depende de las circunstancias, como dijimos, sino que depende de mi relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hemos visto la diferencia entre alegría y gozo. Las circunstancias no pueden apagar nuestro gozo, ¿verdad que no? Damos gracias a Dios por eso. Y me gustaría que ahora, conociendo la situación en la que se encuentra Pablo, una situación muy difícil, que él está preso y encarcelado, me gustaría cómo le explica a ellos, a los hermanos de la iglesia de los filipenses, tres elementos importantes en los que se puede manifestar nuestro gozo a pesar de las circunstancias. Miren lo que dice el versículo número 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el primer elemento que vemos aquí del gozo es el gozo de un buen recuerdo. El gozo de un buen recuerdo. Aquella ocasión hablábamos de la idea de que debemos recordar a los hermanos con gozo. Debemos recordar a los hermanos con gozo. Ningún hermano es perfecto, hermanos. Nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Somos redimidos, fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero ninguno de nosotros es perfecto y cada uno tiene sus debilidades. Sin embargo, no debemos enfocarnos en las imperfecciones de nosotros, sino proyectar cómo Dios está obrando en la vida de esa persona y cómo Dios va a obrar y va a continuar obrando, porque Él ha prometido que lo que Él comenzó, Él lo va a perfeccionar. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, los hermanos de la iglesia de los filipenses no eran perfectos. Habían dos hermanas ahí que estaban discutiendo, capítulo número 4. Habían otras situaciones entre ellos,
Ellos no eran perfectos, pero Pablo no se enfocaba en sus imperfecciones ni en sus debilidades. Él los recordaba a ellos con mucho gozo y con mucho cariño, recordando sus cosas buenas. Él se recuerda, me imagino yo, aquel día sábado de descanso, donde él llegó producto de una visión que recibió, ¿se recuerdan? Y que él llegó y buscó y no encontró sinagoga, aparentemente no había tantos hombres. Dicen los historiadores que se necesitaban 10 hombres para que hubiera una sinagoga, parece que no había suficientes en ese lugar. Entonces parece que ellos se reunían, ¿en dónde? En el río, y él fue allí junto con Silas, y habían unas mujeres allí reunidas, y quizás él recordaba de eso, y cómo el Espíritu Santo preparó el corazón de Lidia para que recibiera la palabra que Pablo trajo, y Pablo predicó abiertamente ese día, y Lidia se convirtió. Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16. Y ella se convirtió, y quizás Pablo estaba recordando eso. Y ella, dice el texto que ella los recibió a Pablo y a Silas. Es posible que ahí comenzó la iglesia en la casa de Lidia. Y luego ellos iban a la oración y se encontraron con esta muchacha, ¿verdad?, que tenía un espíritu de adivinación, y comenzó detrás de ellos a venir detrás. Ustedes son hijos del Dios viviente. Y eso parece que molestaba a Pablo, pero Pablo sabía que esta mujer estaba endemoniada, esta muchacha, esta jovencita. Y Pablo le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo a ti te mando, sal de ella. Y él salió. Pero eso hizo que los dueños, los amos de esta mujer, que ganaban muchos beneficios por su adivinación, se pusieran así, los acusaran, y fueron llevados, ¿verdad?, ante las autoridades, y como dije ahorita, fueron encarcelados. Allí, en el medio de la cárcel, mientras ellos cantaban, mientras ellos oraban, el Señor trajo de buenas a primeras un terremoto, ¿verdad?, un movimiento de tierra, y las puertas de la cárcel se abrieron, y dice el texto que el carcelero de buenas a primeras pensó que los esclavos, los que estaban ahí, se habían ido, y cogió su lanza y se iba a matar. Y Pablo y Silas allá dijeron: no te hagas daño. Estamos todos aquí. Y finalmente él les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él les dijo: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quizás Pablo recordaba todo eso, ¿verdad? Toda esa serie de eventos y situaciones que pasaron. Dice el texto que después que ellos salieron de allí, fueron recibidos nuevamente en la casa del carcelero, y fueron curados, fueron limpiados, finalmente fueron dejados en libertad. ¿Y qué sucedió entonces? Que la iglesia aparentemente creció 10 años después. Pablo está recordando todo esto. Pablo recuerda aquellas dádivas que ellos le mandaban. Recuerda quizás cuando Epafrodito, ¿verdad?, traía esas dádivas, ese regalo, dinero aparentemente para él. Pablo estaba recordando lo bueno de ellos, y Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Debemos, hermanos, recordar a cada uno de los que están a nuestro lado. Mire al que está a su lado, mírelo. Mire al que está a su lado. Cuando usted traiga un recuerdo de la persona que está a su lado, del que está al frente, del que está detrás, no recuerde las cosas negativas de ellos. Recuerde las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas de virtud de esa persona, las cosas que de una manera u otra pueden ser de beneficio, que pueden ser de edificación. Traiga a su memoria a aquellas personas, ¿verdad?, que de una manera son sus hermanos, y tráigalos a su memoria. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Entonces, una de las llaves para nosotros desarrollar este gozo que Dios nos ha dado es recordar a los hermanos, pero recordar sus cosas buenas, y olvidemos las cosas desagradables, las cosas que los hermanos han hecho, nos han hecho, que hasta nos han hecho llorar,
y que nos han hecho sufrir y que nos han hecho pasar un mal rato, un mal momento. Pablo, lleno del Espíritu Santo, siempre se recordaba de los hermanos de la iglesia de Filipenses, y cuando los recordabas, él se llenaba de gozo. Pues vamos a llenarnos de gozo los unos a los otros. Aprendamos a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Quién como tú, oh Dios, que perdona la maldad y olvida? El Señor olvida el pecado del remanente de su pueblo. No retiene para siempre su enojo y el Señor se deleita en tener misericordia. Si queremos tener gozo entre nosotros, ¿qué debemos hacer? Recordarnos los unos a los otros, pero recordando las cosas buenas que tienen y que tenemos los unos y los otros. El segundo elemento que yo quiero que veamos, aparte del gozo de un buen recuerdo, es el gozo de la intercesión. El gozo de la intercesión. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. No solamente es recordar las cosas buenas de los hermanos, sino también rogar por ellos, la intercesión con gozo. Cuando el Espíritu de Dios está en control de una vida y usted está viviendo en obediencia a la palabra de Dios y bajo el control del Espíritu Santo, usted se va a deleitar en orar por los demás hermanos. Usted se va a deleitar en orar e interceder por los demás hermanos. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y este es el gozo de tener el privilegio de orar por los otros. Y aquí está. Pablo está en una situación difícil y él no deja de orar por los hermanos de la iglesia de los filipenses. La palabra aquí, oración, tiene que ver con la petición, con una petición, y está usada 2 veces en este mismo texto. Es la idea de pedirle a Dios algo para alguien más, no solamente para mí. Generalmente comenzamos, Señor, necesito una lavadora, necesito una tostadora, una planchadora, una plancha. Pero aquí el énfasis es pedir para los demás. La palabra aquí es pedir para los demás. El verdadero gozo se expresa en el hecho de que puedo ver a Dios trabajando en la vida de otros y yo estar mucho más preocupado por ellos que por mí. Ay. Esa es la vida cristiana. Estar preocupado más por ellos que por mí. Aquí está Pablo prisionero en una circunstancia negativa, no solamente físicamente, sino en términos de su ministerio. Había gente que estaba acabando con Pablo. Y sin embargo, él no dejaba de orar por los hermanos de la iglesia. ¿Estás experimentando gozo? He aquí 2 ejercicios muy prácticos. Número 1, recordar a los hermanos por sus cosas buenas. Y número 2, orar e interceder por ellos, estar más preocupado por las necesidades de ellos que por las tuyas. La evidencia para Pablo de que era un gozo que venía del Espíritu es el hecho de que estaba envuelto en el deleite de orar por las necesidades de los demás. ¿Encuentras placer en interceder por los demás? Cuando oras, ¿es tu gozo orar por el beneficio espiritual de los demás? ¿Por la bendición de las demás? ¿Por el progreso de las demás? ¿Orar por otros? ¿Estás siempre orando solo por ti? Ellos lo amaban, los filipenses amaban a Pablo, le mandaban dinero para sostenerlo y él se llena de gozo por ellos. Y ese gozo se expresaba en un deleite en orar por ellos. Número 3, para terminar. Antes de eso, una ilustración. Andamos rapiditos, pero una ilustración. Una enfermera en una ocasión decía a un predicador famoso:
enseñó a otra persona a orar con los dedos de la mano. Y ella comenzaba con el pulgar. Este era un hombre muy aburrido, cristiano, pero aburrido. O sea, un cristiano, pero que no se veía el reflejo del gozo en su vida. Y ella le enseñó a orar con los dedos de la mano de una manera muy práctica. El pulgar era el que estaba muy cerca de ella. Entonces ella oraba, ¿por quiénes? Por los que estaban muy cerca de ella. Y le enseñó a él a orar de esa manera. De manera que cada mañana él, cuando veía su pulgar, él comenzaba a orar por aquellos que estaban muy cerca a su alrededor. Luego ella le enseñó a orar con el índice. Y ella decía, mis maestros me enseñaban mucho a mí y me hacían muchas preguntas con el dedo. A ver usted, señorita. Y entonces ella le enseñó a orar. ¿Por quiénes? Por los maestros. Miren, aprendamos a valorar a los maestros. Los maestros dedican mucho tiempo, mucha energía en nuestros hijos. Aprendamos de ellos. Y no solamente de ellos, también de los maestros que enseñan la palabra de Dios, los pastores. Y con el dedo, ¿verdad? Ella se recordaba de orar por sus maestros. Luego venía el dedo mayor, ¿verdad? Y ahí estaban los VIP, decía en la ilustración. VIP, las personas muy importantes. Entonces comenzaba a orar por los que estaban en eminencia, ¿verdad? Y los que estaban, ¿verdad?, en posiciones de liderazgo. Luego venía el anular, ¿verdad? Y dicen los pianistas, no sé, que es un dedo muy débil, ¿verdad? Y entonces ella oraba por los débiles. Y finalmente, ¿cuál es ese? El más chiquito, ella oraba por ella como enfermera. Y ella le enseñó eso a este hombre. Dice el predicador que este hombre, cuando comenzó a orar por otros, cambió su filosofía de vida. El Señor Jesucristo es el que cambia. Él era cristiano, pero esta señora le enseñó a enfocarse no en él, sino a enfocarse en ¿quiénes? En los demás. Un tercer elemento, y con esto terminamos, es que Pablo se gozaba en la participación de los hermanos de la iglesia de los filipenses. Entonces hemos visto un recuerdo gozoso. En segundo lugar, el gozo de la intercesión. Y tercero, el gozo de la participación. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. Ahí es la palabra koinonía, lo dijimos la otra vez. Lo que pasa es que estoy haciendo un enfoque diferente en esta predicación. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Así es que él está diciendo, en sentido más amplio, que él se regocijaba de que no solamente ellos eran salvos, no solamente que ellos habían sido compañeros de él en la predicación del Evangelio, no solamente que ellos habían provisto para las necesidades de él y de otros, sino que también ellos eran compañeros en la difusión del Evangelio por medio de dones, talentos y también por la proclamación de la palabra. Él está haciendo énfasis no solamente en que ellos eran salvos, sino también que ellos habían dado. Ellos eran participantes junto con Pablo en la tarea de proclamar el Evangelio. Hermanos, y esa es la iglesia. La iglesia es un compañerismo. Nosotros nos unimos para muchas cosas. En mi tiempo, mis hijos estaban pequeños, nos uníamos, habíamos parejas que nos uníamos para levantar a nuestros hijos. Habían algunos que eran más inquietos que otros, orábamos por ellos. Habían algunos que eran más rebeldes que otros, todos somos rebeldes. No etiquetemos así de esa manera, tan ligeramente, porque todos reflejamos rebeldía de una manera u otra. Hermanos, nos unimos para cuidar a los niños allá atrás. Nos unimos para salir afuera a enseñar, a predicar, a regar tratados. Salimos afuera, ahora hemos sido invitados a salir a regar nuevos testamentos. ¿Y qué deberíamos hacer? Estar unidos, porque esa es la idea. La unión nos da fortaleza en Cristo, nos da apoyo, trabajamos juntos. Somos miembros de un mismo equipo, estamos empujando hacia un mismo objetivo. Tenemos
estamos en una lucha, en un combate, no que nosotros hemos provocado, sino que estamos a veces a la defensiva y otras veces estamos golpeando con el Evangelio de Jesucristo. Nos deleitamos en eso, en la unión, en el trabajar en equipo. Vemos el evangelismo realmente y el evangelio como un compañerismo. 10 años atrás esta iglesia comenzó y hoy en día Pablo los recuerda a ellos de una manera muy práctica. En primer lugar, él los recuerda de una manera, o más bien recordando aquellas cosas que son buenas de ellos. En segundo lugar, él se goza en la intercesión. En tercer lugar, él se goza en la participación. Hay un texto interesante que está en el libro de Samuel, luego que Saúl fue elegido como rey. Ustedes se recuerdan de Saúl, estaba medio temeroso, ¿verdad? De buenas a primeras llegaron los amonitas y comenzaron a provocar al escuadrón de Israel. Y el líder de los amonitas le dijo que debían entregarse. Y el pueblo de Israel le dijo, pero mira, los de Galaad, hagamos alianza con ustedes. Y hagamos paz, alianza. Y él dice, mire, vamos a hacer esto, sí. Yo voy a hacer alianza con ustedes siempre y cuando yo les saque el ojo derecho a cada uno de ustedes como una señal. Y el pueblo de Israel estaba un poco asustado. Y ya tenían rey. ¿Y dónde está el rey? De buenas a primeras vino el Espíritu de Dios y y poseyó, ¿verdad?, a Saúl. Y Saúl cortó 2 bueyes y lo picó en pedazos y lo mandó por todo el territorio de Israel. Y él mandó a decir, así se hará a todos los bueyes de aquellos que no vengan y se unan aquí para pelear contra los amonitas. Y dice el texto que cuando esto sucedió, ellos se unieron y salieron como un solo hombre. Y pelearon contra los amonitas y los vencieron. Como un solo hombre. Y nosotros debemos ver la vida cristiana de esa manera, como un trabajo en equipo. Como un compañerismo. Que si aquí se dice que vamos a regar nuevos testamentos aquí en los restauradores, que salgamos como un solo hombre. Que si desde aquí se dice que vamos a Pedernales a predicar el evangelio, que vayamos como un solo hombre. Y esas son de las maneras como el gozo del Señor se evidencia, se manifiesta y se desarrolla en la vida de la iglesia. ¿Cómo está tu gozo? ¿Eres una persona que está viviendo bajo el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en gozo en tu vida? Bueno, hay una manera para comenzar, porque todo está relacionado con tu interior, es un asunto del Espíritu Santo. Hay una manera para comenzar, y la manera para comenzar es reconocer nuestros pecados, tratar con el pecado en nuestra vida, confesar el pecado delante del Señor y permitir ahí en oración que el Espíritu Santo permitas tú que el Espíritu Santo produzca en ti, ¿verdad?, ese gozo, ¿verdad?, que quizás ahora mismo tú no estás experimentando. Amén. 2 temas muy importantes hay en el libro de Filipenses. El señorío de Cristo. Cristo es el Señor. Pongámonos donde nos debemos colocar. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Cristo es nuestra vida. Sin Él no somos nada. Lo necesitamos para salvación, pero también para nuestra vida cristiana. Y en segundo lugar es el tema del gozo y está permeado todo el libro de los Filipenses. Y en el nombre del Señor Jesucristo nosotros podemos vivir vidas gozosas si nosotros nos sometemos al control del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido repasar una vez más este texto que he considerado muy importante. Muchas gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo nosotros hemos tenido perdón de pecados.
Y esto nos da a nosotros facultad, nos da a nosotros el poder para nosotros también perdonar a otros. Esto nos ayuda a nosotros recordar a los hermanos, no en base a sus debilidades, sino en base a sus virtudes, a sus cosas buenas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo, tú nos permites gozarnos, Señor, de manera que podamos interceder por los demás y tener deleite en el gozo, en el disfrute de los demás, en el beneficio de los demás, en el progreso de los demás. Y Señor, también te doy gracias porque por medio del Espíritu Santo tú nos permites a nosotros gozarnos en la participación de este ministerio que es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús.